En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, vamos a hacer la lección divina del Evangelio según San Marcos, capítulo 13, versículos 24 al 32. En aquellos días, después de la tribulación aquella, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y los astros estarán cayendo del cielo y las fuerzas que hay en los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a los ángeles y congregará a sus elegidos de los cuatro vientos, desde la extremidad de la tierra hasta la extremidad del cielo. De la higuera aprended la semejanza. Cuando ya sus ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, conocéis que el verano está cerca. Así también, cuando veáis suceder todo esto, sabed que Él está cerca a las puertas. En verdad os digo, la generación esta no pasará sin que todas estas cosas se hayan efectuado. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Velad. Mas en cuanto al día y la hora, nadie sabe, ni los mismos ángeles del cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Bien, hemos llegado a este texto, al final del año litúrgico, y aquí tenemos esta idea del retorno de Cristo, el retorno de Cristo. Voy a dar mis reflexiones sobre el tema al final, en la meditación, durante la meditación, de tal modo a no adelantarme a esto. Vamos a centrarnos en el texto. Pasa un poco como ya les había dicho en otra oportunidad, que uno cuando se acostumbra a hacer la lección divina, a veces hace en forma continua lección, meditación, contemplación, lección, meditación, contemplación, eso continuamente, vamos continuamente haciendo eso. Y entonces, pero en este programa lo que yo pretendo hacer es mostrarles claramente la distinción entre lectura, meditación y lectura, meditación y oración, ¿sí? Y sobre todo la distinción entre lectura y meditación. Centrémonos en el texto. El versículo 24. En aquellos días, en primer lugar hay que entender que desde las profecías de Daniel, antes por supuesto, pero en el texto de la Escritura, desde las profecías de Daniel, nosotros, los judíos, tienen muy clara conciencia de que hay un día del Señor en que existe el llamado Día del Señor, que es el día aquel en que Él hará justicia sobre todo lo que ha sucedido, y entonces, digamos así, recogerá todo y concluirá la historia. Y que esta historia, la historia del mundo, no es una historia indefinida, ¿sí?, que va a seguir por los siglos, sino que un día tendrá este mundo tendrá su ocaso y Dios hará que todas las cosas se concluyan, que hay un número de los elegidos, que hay un número de días contado dentro del plan divino, hay un número de días para el mundo, para los hombres sobre la tierra, y que ese número un día se concluirá, ¿sí? Así como hay un número para los hombres, y así también como hay un ciclo para todas las cosas, esta historia un día se acabará. Ciertamente la historia es considerada a veces cíclica, ¿sí?, como que las cosas tienen más o menos un proceso igual que seguir, pero esos ciclos un día terminarán. No piensan los hombres que estas cosas continuarán indefinidamente hasta la eternidad en este mundo. Ciertamente tampoco los científicos piensan eso. Un día el combustible del sol se acabará y el sol, si es que Cristo no vuelve antes, se expandirá y tragará a todos los planetas del sistema solar. En todas las culturas
de diversos pueblos también está la idea del Día del Señor, ¿sí? El Día del Señor, el día aquel en que como dice el Dies Irae, este himno de la misa de difuntos tan famosa, ¿no? Entonces, que se disolverá el siglo, el mundo como lo conocemos, se disolverá en rescoldo, como dice este himno. Conviene mucho meditar. De hecho, en la liturgia de las horas, en estas semanas, se propone ir rezando esta parte por partes, por lo menos este himno, que es bastante largo, pero muy rico en contenido. Y entonces el Señor lo que va a hacer es enseñarle a sus discípulos cómo será el día aquel, cuando se cumplan los tiempos previstos por Dios. Entonces, Él confirma aquel dato, aquella información que tienen las culturas, que también tiene la cultura judía, y dice, bueno, en aquellos días, y agrega, después de la tribulación aquella, después de aquella tribulación de la que él habla en los versículos anteriores, habrá en aquellos días tribulación tal que, o sea, una gran tribulación, un gran sufrimiento para los hombres, como nunca hubo desde el principio de la creación. Siempre hubo sufrimiento, siempre hubo grandes dificultades, siempre hubo grandes dolores para la humanidad, pero la última tribulación, dice, será mayor que todas las anteriores. Y si el Señor no acorta aquellos días, ningún viviente escaparía, pero a causa de los escogidos, Él acortará esos días de tribulación. Entonces, Dios tiene previsto un último dolor para los hombres. Después de aquellos dolores narrados en los versículos precedentes al texto que estamos meditando, entonces el sol se oscurecerá, dejará de brillar, dice, la luna no dará ya su resplandor, porque el sol se oscurece, y los astros estarán cayendo del cielo, y las fuerzas que hay en los cielos serán sacudidas. O sea, todas las fuerzas cósmicas que indican, o sea, el sol, ¿para qué sirve? El sol y la luna indican, según el Génesis, esa es la intención de Dios, narrada por el escritor del Génesis, por Moisés fundamentalmente, es que ellos marquen el paso del día y la noche, para que marque el paso del tiempo. Ya no será esto necesario, pues bien, entonces allí terminará la misión del sol y de la luna. Entonces se oscurece el sol y la luna ya no dará su resplandor. Los astros también, que han indicado a los hombres durante siglos, les han mostrado a los hombres el devenir, y por medio de la astrología antigua les ha mostrado a los hombres los astros del cielo, cómo son los planetas, las estrellas. Ya no hay, lo que se quiere indicar con esto es que ya no hay futuro, ya no hay nada que esperar, ¿sí? Porque a través de la astrología lo que esperaban los hombres, lo que los hombres buscaban era saber qué esperar, cuáles son las posibilidades que podemos esperar, pero ya no será necesario todo eso. Por eso entonces los astros caerán del cielo y las fuerzas que hay en los cielos serán sacudidas. Entonces, ¿qué son esas fuerzas que hay en el cielo? Son las fuerzas que mueven los astros, y que mueven los astros conforme a la voluntad de Dios, y que indican a los hombres en ese macrocosmos, ¿sí? Lo que estoy haciendo es, estoy narrando cómo lo ven los hombres antiguos esto, y ya el microcosmos entonces ya no tiene nada que esperar, porque se acaban esos días, nuestros días se acaban. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria. Sí, ese Hijo del Hombre que ahora está en medio de ellos, volverá en las nubes del cielo. O sea, él que ha nacido ha nacido en humildad, en pobreza, que ha nacido en miseria, en cierto modo, ¿sí? Ha nacido débil, ahora vendrá sobre las nubes. Cualquier hombre pensemos que los dioses están siempre en el cielo y están sobre las nubes. Entonces ahora Dios dice en la Escritura que se pasea sobre las nubes, ¿no? Por eso algunos personajes de
de ficción moderna principalmente, los ponen siempre sobre las nubes, ¿no? Algunos personajes de ficción infantil los ponen sobre las nubes, indicando con eso que tienen gran poder, ¿sí? Pasear sobre las nubes, que es lo más alto que podemos ver. Después de las nubes ya vemos lo eterno. Las nubes es lo último mutable que hay. El resto ya tiene una razón muy superior de inmutabilidad. Entonces, hasta las nubes vemos que las nubes van cambiando todo y cambian continuamente, son dinámicas, mutables, pasan rápidamente, sus formas nunca son iguales. Ahora Jesús viene sobre las nubes, dominando las nubes, y dice, viniendo en las nubes con gran poder y gloria. O sea, con poder, con riqueza. Recordemos, la idea de gloria es riqueza, es posesión, es bienes. Aquí, con gran poder y gloria significa que tendrá gran dominio sobre todas las cosas y gran riqueza, porque todas las cosas le son sometidas, conforme a lo que nos dirá también las Escrituras, que Dios someterá todo bajo los pies del Hijo del Hombre, de su Hijo. Entonces, aquí ya vuelve, entonces, una vez que estén sometidas todas las cosas bajo el dominio de Cristo, entonces vuelve Él con gran poder y gloria. Entonces enviará a los ángeles y congregará a sus elegidos de los cuatro vientos, los elegidos que están esparcidos por toda la tierra, desde la extremidad de la tierra hasta la extremidad del cielo, dice. O sea, todos los elegidos. ¿Quiénes son todos estos elegidos? Digamos, ángeles y hombres. Los ángeles, en la extremidad del cielo también, es una expresión, también puede referirse aquí, evidentemente, no solamente a los que estén vivos en ese momento, sino también a los que ya han muerto y están viendo el rostro de Dios, que es la bienaventuranza eterna, y lo cual indica justamente lo contrario de lo que muchos piensan, porque algunos teólogos católicos piensan que el hombre, cuando muere, su alma digamos así, es como que entra en un estado de freezer, están en freezer y no ven el rostro de Dios, sino que muere el hombre completo, dicen, muere el hombre completo. Obviamente esto es falso. El alma separada de su cuerpo sigue existiendo, y es la que puede ver a Dios, la que puede conocer a Dios, la que en efecto, gracias al Lumen Gloria, ve a Dios cara a cara. Entonces recogerá a sus elegidos, no solamente los que estén vivos en ese momento, sino también los que ya han muerto y están viendo a Dios cara a cara. Eso es la extremidad del cielo, desde la extremidad de la tierra hasta la extremidad del cielo. En definitiva, los ángeles traerán a todos. Entonces, no solamente los ángeles recogerán a los que estén vivos en ese momento, sino que además irán a recoger a los que ya han muerto, se unirá nuevamente el cuerpo y el alma, y entonces los ángeles los traerán delante del Señor. ¿Cuándo sucederán todas estas cosas? Es la pregunta que se hacen los apóstoles, sus discípulos. Y entonces pone Jesucristo una imagen, dice: de la higuera aprended la semejanza. Como siempre, Jesucristo nos muestra una cosa: aprendan la semejanza de la higuera. Va mostrando Él cómo en el microcosmos, digamos así, o sea, en el mundo de los hombres sobre la tierra, las cosas puestas por Dios están allí para poder decirnos a nosotros cómo sucederán otras cosas. O sea, todas ellas tienen una voz, digamos, un mensaje, podrían decir algunos, ¿sí? Pero es mucho más que eso. Nos hablan de algo de la realidad total, y en este caso Jesucristo pone a la higuera, podría servir cualquier árbol, pero la higuera era muy importante porque la higuera es un símbolo de Israel y era un árbol importante para Israel. ¿Qué pasa con la higuera? Dice que cuando ya sus ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, conocéis que el verano está cerca, ¿sí? O sea, después de la primavera, durante la primavera vemos que las
las hojas de la higuera quedan tiernas, ya no están endurecidas como en el invierno. Durante la primavera, cuando llega la primavera, entonces se ponen tiernas las ramas, brotan las hojas y decimos, está cerca el tiempo del verano. O sea, gracias a una señal una señal mutable, una señal de algo que hace parte de nuestra cotidianeidad, como es el árbol de la higuera. Entonces, cuando esto da señales, ¿sí? Cuando cambia, nosotros sabemos que llegan los tiempos, o sea, llega una época del año que es, en este caso, el verano. Entonces, gracias a señales de la tierra, nosotros tenemos la indicación de que ya llega el verano. El verano. Bien, entonces brotan las hojas, ponen tiernas las ramas, brotan las hojas. Conocéis que el verano está cerca. Así también, entonces, así como pasa con la higuera, porque Dios creó la higuera y quiere que nos sirva, así como sucede con la higuera en relación con el verano, así va a suceder con lo que sucede con aquello que es que la higuera representa respecto de los tiempos. ¿Qué es la higuera? Y la higuera representa a Israel. Y también aquí representa a la iglesia. También representa aquí a la iglesia. Cuando vean suceder todo esto, sabed que Él está cerca a las puertas. En verdad os digo, la generación esta no pasará sin que todas estas cosas se hayan efectuado. Bueno, entonces, cuando vean pasar estas cosas, ¿qué cosas? Uno podría decir, pero ¿cómo que? Entonces, cuando veamos que el sol se oscurece, la luna deja de dar su resplandor, se caen las estrellas del cielo y se sacuden las fuerzas del firmamento, caen los astros y se sacuden las fuerzas del firmamento, entonces, ¿qué sucede allí? Entonces, Él está cerca. Pero uno podría decir, bueno, pues si suceden estas cosas, ya está, se apagó todo y se acabó. Entonces, porque si se apaga el sol, diría el astrónomo científico, si se apaga el sol, luego se acabó todo. O sea, en 8 minutos, si se apaga el sol, si desapareciera el sol del centro del universo, el centro del sistema solar, en 8 minutos la Tierra sale disparada por el espacio vacío. Y entonces ya no tenemos gravedad y se congelaría en pocas horas. Entonces el Señor no está diciendo que el sol va a desaparecer o se va a apagar. Está usando una imagen. Una imagen. El sol, la luna, los astros del cielo. Fíjense que son todas cosas que emiten luz. Todas son cosas que emiten luz. Y el sol nos permite a nosotros cosechar. La luna nos da luz durante la noche. Los astros, en cambio, nos permiten a nosotros conocer los designios, digamos así, de la divinidad, lo que quiere saber, los designios de la divinidad. Y estoy usando, acuérdense, yo no estoy diciendo que vayan a consultar con el astrólogo, estoy pensando qué es lo que cree, cómo está viendo, cómo ven los antiguos. No estoy haciendo esto en clave cientificista moderna, porque si no, no entenderíamos absolutamente nada, sino que tengo que ver cómo lo entiende, cómo lo está entendiendo quien está escuchando a Jesús. Entonces, el sol marca el día, ¿sí? Y la luna, en cambio, nos marca la noche. Aunque se ve la luna, puede verse la luna de día, sin embargo, es completamente irrelevante. Entonces, pero la luna siempre simboliza a la noche, y es como la luz en la noche. Una luz tenue, pero que marca realmente el firmamento, el cielo en la noche. Luego los astros, que sirven para poder conectarnos con los designios de la divinidad. Esos astros ciertamente son... ¿Qué puede ser estos astros, no? Recuerdo ahora un texto de la Escritura que dice que los justos, los que enseñan a los otros el camino de la verdad, son como astros en el cielo. ¿Por qué? Porque enseñan a los otros el camino de la verdad. Entonces, los astros en el cielo, a los pueblos antiguos, fuera de Israel, ellos son los que indican el camino que el hombre debe seguir. Pero en Israel
son los santos. Los santos son los que, como los astros, indican el camino que han de seguir, porque ellos reciben de Dios un don para poder, o sea, ellos unidos a Dios se dejan guiar por Dios, así como los astros, porque los astros para los antiguos no están moviéndose por fuerzas de la gravedad y cosas por el estilo, sino que ellos están guiados por Dios. El motor que mueve a los astros es Dios. Y ellos se mueven necesariamente por Dios, ¿sí? Aunque tienen un cierto movimiento libre, ¿sí? Los planetas no se mueven como las estrellas del fondo fijo, las estrellas fijas. Sin embargo, reciben su movimiento de Dios. ¿De quién van a recibir? No se pueden mover por sí mismas para el antiguo. Entonces, en los santos también sucede lo mismo. Los santos tienen esa libertad, pero su movimiento primero está dado por Dios. La causa de su movimiento está dado por Dios. Bien, entonces, ¿qué parece que sucede aquí? Es como decir que, en cierto modo, caerá todo aquello que es como luz para el hombre, ¿sí? El sol parece ser, ¿sí? El sol siempre también fue una especie de símbolo de la verdad, símbolo del conocimiento, porque el sol nos muestra la verdad de las cosas. De noche, cuando todo está oscuro, vemos las cosas entre sombras y no logramos distinguir una cosa de la otra, tanto que cosas que parecen que son semejantes pero no iguales, parecen iguales de noche hasta que sale el sol, y entonces el sol descubre la verdad de las cosas. Entonces, esas señales pueden incluir, parece ser aquí, que perderemos nosotros la noción de la verdad, y si ya el sol se oscurece, ya no podemos distinguir una cosa de la otra. Entonces es como que serán tiempos aquellos en los cuales no podremos nosotros distinguir la verdad de la falsedad, y entonces todo nos parecerá igual. Eso tiene mucho sentido incluso en nuestros tiempos, ¿no? La luna ya no dará su resplandor. La luna ya no dará su resplandor. No me queda muy claro sobre el tema de la luna. No me queda muy claro. Pero sí, no quiero dar aquí una hipótesis que no sea demasiado clara sobre la luna. Y los astros estarán cayendo del cielo, ¿sí? Todo lo que en cualquier caso, sol, luna, astros y el cielo, todas sus fuerzas, es como que serán tiempos aquellos en los que nos costará ver, costará mucho ver, porque ya no tendremos, parece ser, esas ayudas para poder conocer la verdad. Parecen tiempos en los cuales el hombre no sabe por dónde caminar, porque eso es, si tenemos todo esto, no sabemos por dónde caminar. Las estrellas nos ayudan a caminar moralmente, digamos así, porque las estrellas le dicen al hombre: a ver, este es el camino que debes seguir. El hombre siempre libremente puede seguir otro camino, ¿no? Entonces, pero las estrellas te dicen: bueno, este es el camino, por acá tenés que seguir. El sol, en cambio, ilumina su conocimiento, ¿sí? Entonces, son como tiempos en los que el hombre no va a saber por dónde ir, ¿sí? No sabrá por dónde ir. Entonces, cuando se den esas señales, esos son los signos de los tiempos. Eso se llama los signos de los tiempos. Entonces, cuando suceden estas cosas, Él está a la puerta. Él está a la puerta. Cuando suceden estas cosas, Él está a la puerta. En verdad, os digo que la generación esta no pasará sin que todas estas cosas se hayan efectuado. A ver, ¿mintió o dijo la verdad Jesucristo? ¿Pasó o no pasó con aquella generación? A nosotros nos sucede que nosotros pensamos, entre los católicos de hoy hay mucho ambiente apocalíptico, ¿sí? Y eso es bueno y malo al mismo tiempo, ¿sí? En cierto modo voy a decir solamente esto y después completo en la meditación. Es
bueno en tanto que esto nos prueba que también los cristianos de aquellos tiempos, ellos también creían, ¿sí?, según estas palabras, que Cristo volvería en aquella generación, ¿sí? Cristo volvería en aquella misma generación. Luego, y así también los cristianos de todos los tiempos siempre pensaron que Cristo podría volver en su generación, ¿sí? ¿Y qué sucede? Pero ¿volvió o no volvió? Entonces todos eran unos ilusos y estaban engañados. Eran ilusos y estaban engañados. No, lo que hace que no vuelva a Cristo es que no se apaga el sol, ni caen las estrellas, ni se oscurece la luna, ni se conmueven las fuerzas del cielo. ¿Y por qué digo esto? Y porque esto me recuerda al juicio sobre Sodoma y Gomorra. Recuerden de la conversación entre Abraham y Yahvé. ¿Y qué pasa si encuentro 50 justos? Y 40, y 30, y 20, y 10, y 5 justos, y lo que sea? Entonces yo no la destruiré. ¿Qué es lo que ataja el día del Señor? ¿Qué es lo que ataja la ira divina sobre el mundo, sobre un pueblo, sobre Sodoma y Gomorra? Que haya justos en la ciudad, en la sociedad, que es lo mismo, sociedad o ciudad. Que haya justos, eso es lo que ataja la ira de Dios. Que haya sol, luna y astros. Que haya sol, luna y estrellas. Aster es estrella en latín. Entonces, que haya sol, luna y estrellas. Que los justos brillen en el cielo como las estrellas, brillen como estrellas en el cielo. Que haya justos, que haya santos. Eso es lo que ataja la ira divina. Cuando ya no hay justos, o cuando los que deberían ser justos no lo son, entonces es cuando se asoma la ira divina sobre el mundo. No le gusta a la gente la expresión ira divina, pero bueno, es la realidad. Entonces se asoma la ira divina. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento, también Jesucristo lo dice. No voy a estar aquí explicando a los blandos la idea de ira divina. Entonces, entonces el Señor lo que está diciendo aquí, que esta generación no pasará sin que todas estas cosas se hayan efectuado o se hayan podido realizar, sin que cuando se den estas señales. Entonces los cristianos entendieron que si hay 5 justos, entonces la ira divina no se abalanza sobre el mundo. Por eso decían algunos padres de la iglesia, uno que no recuerdo ahora el nombre, va a decir que el cristiano es el alma del mundo. Si el cristiano, el santo, el cristiano que cree en Jesucristo realmente, si él muere, entonces el mundo, el cuerpo muere. Todos los cristianos pensaron que en su momento podría volver Jesucristo, ¿sí? Un día volverá, un día ya no habrá entonces justos en el mundo, y entonces un día ya no brillará el sol, la luna ya no dará su resplandor, y las estrellas caerán a la tierra, o sea, aquellos que tendrían que brillar en el firmamento, porque justamente dejan lo mutable, dejan lo efímero, se apartan de la tierra, ¿sí? Se apartan de lo mutable, de lo cambiante, de lo que pasa, de las modas, se aparta de la carne, del mundo y del demonio, porque el demonio es príncipe de este mundo, no el rey, pero es el príncipe de este mundo. Se aparta entonces el santo, y al apartarse sube hacia las altas esferas donde está el fuego, porque el fuego está arriba. Si la tierra está debajo, el fuego está arriba. Allí donde el fuego brilla, ¿sí?, porque el fuego es el que da la luz, entonces son como los astros del cielo. Cuando los astros caen en la tierra, entonces pierden su brillo, ¿sí? Caen en la tierra y pierden su brillo y se hacen oscuros, porque la tierra es oscura, el fuego es luminoso, ¿no? Entonces, cuando los santos caen en la tierra, ¿y quiénes son los santos? Los cristianos. Por eso también en el Nuevo Testamento se llama a los cristianos los santos, los justos, porque ellos están llamados justamente a ser los santos y los justos. No es para que aquí digamos, ay no, pero yo no soy justo, ninguno es santo, no somos santos. Eso es un problema, eso es un problema. Si los cristianos no son santos, no son justos, tenemos un problema. Por eso es importante que prediquemos continuamente la santidad, porque el día en que dejemos de predicar la santidad de costumbres, el día en que dejemos de predicar que el cristiano tiene que realmente destacarse de
del mundo, ser diferente al mundo, ser distinto del mundo. Ese día, queridos amigos, ese día, entonces, digamos, allí está la señal, el signo de los tiempos. Y esto es de fe. Por eso dice el Señor, es de fe, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesucristo volverá, ¿sí?, cuando entonces esté concluido, esté completado el número de los elegidos. Y digo elegidos aquí porque el texto de la Escritura habla de elegidos. Nadie sabe el día y la hora. O sea, no se pongan ustedes, aunque dijo antes, esta generación no pasará, ¿sí? Y el Señor puede haberse referido a la generación de la última hora, del último tiempo, que es la séptima edad del mundo, que es esta edad desde la venida de Jesucristo, su primera venida hasta el fin de los tiempos, hasta el juicio final, es la séptima edad del mundo. Y aquí entonces tenemos nosotros esta séptima edad, esta generación, la generación de la iglesia, de los hijos de Dios, del pueblo reunido por el bautismo. Esta generación no pasará, podría ser. Sin embargo, no podemos nosotros pensar que Cristo no volverá, como piensan algunos. Algunos piensan que Cristo nunca volverá. Que es una cosa que en realidad no va a pasar porque fue un símbolo lejano que el Señor en realidad no va a realizar. Eso es falso, es de fe. Ha de venir, como dice el credo, ha de venir a juzgar a vivos y a muertos, a vivos y a muertos. Y en cuanto al día y la hora, nadie sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo del Hombre, ¿sí? ¿A qué se refiere con el Hijo del Hombre? No sabe el Hijo, no sabe el Hijo. Eso está en el versículo 32 al final. ¿Cómo que el Hijo no sabe? No es que el Hijo haya algo que no sepa, porque eso sería como decir que es incompleto, imperfecto el Hijo, sino que esa expresión, el Hijo no sabe, ni el Hijo, palabra sorprendente del Evangelio. En el comentario de la Biblia de Straubinger nos dirá lo siguiente, que nos podría hacer dudar inclusive esto de la divinidad de Jesucristo si no tuviésemos de su misma boca el testimonio de que Él es igual al Padre. Mi Padre y yo somos uno, dice. Entonces, dice Straubinger que la aparente contradicción se explica y se justifica con la alteza del misterio que es preciso aceptar a menos que renunciemos a toda certeza. El Hijo todo lo recibe de su Padre y el Padre todo lo da, pero a manera de comunicación continua, perpetua, constante, por la cual el Padre está en el Hijo, y en el Hijo ejecuta Él mismo su obra, de modo que quien quiera que vea al Hijo y le conozca, ve al Padre, y conoce al Padre con un conocimiento que es la vida eterna. Entonces, va a decir lo mismo San Hilario, continúa el comentario de Straubinger: el Padre no es mayor que el Hijo en poder, eternidad y grandeza, sino en razón de que es principio del Hijo a quien da la vida. Entonces, o sea que el Padre es el que sabe y comunica al Hijo. No es que el Hijo lo tiene por sí mismo, sino que el Padre es principio del Hijo, pero el Padre y el Hijo son uno solo. Y termina diciendo Straubinger que los teólogos distinguen entre la ciencia de Cristo como Dios y la ciencia de Cristo como hombre. Y entonces que Cristo como Dios sabe el día y la hora, pero Cristo como hombre no lo sabe, y eso significa que Él no puede comunicar eso a ellos. Entonces, en su conocimiento humano no puede comunicar a los hombres. Entonces, ¿y qué nos quiere decir con esto? Como nosotros hemos de imitar a Cristo hombre, Él se ha puesto como modelo nuestro, quiere decir que no tenemos que preocuparnos. Nosotros no tenemos que preocuparnos por el día y la hora. No sabemos realmente el día y la hora, pero podemos estar atentos a las señales. Y sobre todo alegrarnos, ¿sí? Sobre todo alegrarnos, porque también el Señor va a decir en otro pasaje y en otros pasajes concordantes de este Evangelio que hemos de alegrarnos con eso, ¿sí? Entonces, hemos de buscar la santidad, porque la santidad, digamos así, extiende el tiempo, ¿sí? Lo único que nosotros queremos, ciertamente decimos, ven Señor Jesús. Nosotros si pedimos tiempo, no es porque queremos vivir en este mundo. Pedimos tiempo porque queremos que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero si ya no lo están haciendo, entonces pedimos que venga el Señor. Hasta aquí nuestra lectura del texto.
Vamos a meditar ahora el texto que estuvimos leyendo. Algo que había que agregar es que normalmente los teólogos dicen que 3 señales hay del 3 signos de los tiempos hay, ¿sí? Considerando todas las escrituras. Lo primero es la apostasía de las naciones. Lo segundo es la abominación de la desolación en el lugar santo. Y lo tercero es la conversión de Israel. Esos son los tres grandes signos. Bueno, ¿qué son esos signos? La apostasía de las naciones, obviamente la apostasía significa el abandono de la fe verdadera. Entonces, de las naciones otrora cristianas, abandonan la fe. Bueno, para que esto se dé, tiene que, esas naciones tiene que haberse predicado también, tiene que haberse predicado el evangelio en todo el mundo, ¿sí? Y esa predicación del evangelio en todo el mundo es seguida por tiempo breve o largo de la apostasía de las naciones, porque no podés apostatar sin antes haber creído. Entonces eso requiere antes de la predicación del evangelio a todo el mundo. Bueno, ya se predicó el evangelio a todo el mundo. Ahora hay discusiones sobre el tema. El padre Federico dice que todavía no se ha predicado el evangelio a todo el mundo porque hay naciones, porque nación no es un gran país en el mapa como lo vemos. Nación es un pueblo cuyos miembros se identifican con una misma historia y costumbres, con una misma con las mismas raíces culturales, historia, lengua, religión, etc. Entonces, y hay naciones pequeñas, hay naciones que tienen, no sé, 300 miembros, estas naciones vivos. Entonces, una nación, el Paraguay es una nación, México es una nación, o puede haber varias naciones. Dentro del Paraguay puede haber también otras naciones más pequeñas. Si entendemos el Paraguay no solamente como nación, toda ella, sino como un estado, un país que tiene más que ver con el territorio. Entonces, una nación puede haber también la nación H. En el Paraguay se conoce la nación H, que son los indios H, que tienen una misma historia, lengua, cultura, etc. Bueno, entonces se tiene que predicar el evangelio a todas las naciones. Hay naciones a las que todavía parece ser que no se predicó el evangelio. Es posible, y el padre Federico, que es un misionero de nuestros tiempos, dice que sí, todavía existen algunas naciones alrededor del mundo, principalmente en las zonas más alejadas, África, Antártida también, Antártida no, el Ártico, el círculo polar ártico, hay también en África, en Extremo Oriente, hay naciones a las que no se les ha predicado todavía el evangelio, y él está, de hecho, en este exacto momento en busca de esas naciones, de esos hombres. Entonces, una vez que se dé la predicación del evangelio a todas las naciones, bueno, un tiempo tiene que darse entre esa predicación y la apostasía de las naciones, que las naciones apostaten del evangelio, o sea, renuncien al evangelio que se les ha predicado. Segundo, la abominación de la desolación en el lugar santo. ¿Qué es esto? Es que en el lugar sagrado esté puesta de modo más o menos permanente un ídolo físico o moral, que este ídolo físico o moral, porque puede no ser un ídolo físico, sino también puede ser un conjunto de doctrinas, un conjunto de elementos morales que pongan a algo, tiene que ser el hombre, en lugar de Dios. A algo, lo que no es Dios, en el lugar del Dios verdadero. Y el lugar santo es el lugar allí donde se predica y se da culto al Dios verdadero. Entonces tiene que ser efectivamente en la religión, en la Iglesia Católica, ¿no? En la Iglesia Católica. Entonces, cuando en la Iglesia Católica, en su culto, esté introducido la abominación de la desolación, ¿sí? O sea, una
un ídolo falso, que puede ser un ídolo físico, una imagen, o que sea más bien un conjunto de doctrinas morales, un conjunto de doctrinas, o sea, un ídolo moral. Entonces se cumple la segunda señal. Tercera señal. Ven que todo esto tiene mucho que ver con esto de que el sol se oscurece, la luna deja de dar su resplandor, caen las estrellas del cielo, porque entonces es como que la verdad queda eclipsada. El mismo catecismo dice que los hombres abandonarán la verdad por una solución aparente de sus problemas, por una solución aparente, que esa va a ser la causa del abandono de la verdad. Esto de decir que en la iglesia tiene que ser introducido el ídolo, el falso Dios, la falsa religión, es una cosa que ya viene de los padres de la iglesia y que se encuentra también en el catecismo, y no es ningún ataque a los obispos, al papa o lo que sea, ¿sí? No sabemos cuándo se va a dar. Cuando se dé, los elegidos ciertamente se darán cuenta. Los elegidos se darán cuenta. Entonces, a eso se refiere con el poder religioso, la bestia de la tierra, que es la que legitimará el poder de la bestia del mar, que es el anticristo. Última señal, la conversión de los judíos. Bueno, entonces, cuando los judíos se conviertan, ¿cómo se va a dar esto? Como nación. ¿De dónde viene este tema de la conversión de los judíos? Y bueno, cuando el Señor dice en el Evangelio que yo no volveré hasta que ustedes digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces se cumplirá el tiempo. Cuando ellos dicen, bendito el que viene en el nombre del Señor, es cuando en ese momento no reconocieron a Jesucristo. Cuando reconozcan a Jesucristo como el Mesías, entonces se cumplirá el tiempo. Y claro, entonces tiene que ver esto, según algunos teólogos, con la apostasía de las naciones. Las naciones apostatan, abandonan la fe verdadera, y los judíos, ellos abrazan. Las naciones entonces tienen que ser como un todo moral, porque puede que dentro de la nación algunos guarden la fe, ciertamente, pero la nación como un todo moral apostata. Bueno, eso parece que ya tenemos nosotros un poco en nuestros tiempos. Faltaría con claridad la abominación de la desolación en el lugar santo, ¿sí? Que en la iglesia abandonemos nosotros no todos y cada uno de los cristianos, sino que como un todo moral la iglesia abandone el culto del Dios verdadero. Entonces, ¿cómo puede ser ese tema? Bueno, no voy a entrar en esos detalles, pero tendría que ser una especie de algo que pueda cumplir con esta profecía. Y bueno, entonces ahí tenemos todas las señales. Entonces, esas son las señales que normalmente los teólogos indican como las señales que cumplen aquello del sol, la luna y los astros que se oscurecen. Ahora, nosotros meditemos para aplicarlos a nosotros, ¿sí? No quiero hacer la meditación a ver si estas señales se dan en nuestros tiempos, no, porque no conviene a este medio. No quiero hacerlo, quiero apenas dar las señales y que nosotros podamos meditar seguramente, y es necesario ciertamente que después meditemos continuamente acerca de si estos tiempos son o no son. Pero acá viene lo importante, ¿sí? Amén de eso, y que se puede hacer, a ver si esos tiempos son o no los nuestros, nosotros lo que debemos hacer es que estar en vela, velad, porque no sabéis cuándo será el tiempo, dice en el versículo 33, velad. La consecuencia de todo esto es que el Señor nos llama a nosotros a estar en vela, o sea, tener el cirio encendido en las manos, tener la fe encendida en las manos. Tener la fe encendida es como tener el cirio encendido en la mano. Eso es velar, eso es estar en vela, estar con los ojos abiertos. Para estar con los ojos abiertos es necesario que nosotros creamos siempre en la palabra, en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso esto que nosotros hacemos en la lección divina es tan importante, aunque seamos pocos. No importa que seamos pocos o muchos, es tan importante todo esto porque el creer en la revelación, el creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, el poner nuestra esperanza en Él y solamente en Él, eso es lo que nos permitirá a nosotros ver las cosas con claridad. Porque cuando se oscurezca el sol, la luna y las estrellas, lo único que va a quedar encendido en nosotros es
la luz de la fe. Hace un tiempo atrás, cuando yo era pequeño, corría entre la gente una profecía que decía que vendrían 3 días de oscuridad y que entonces en esos 3 días de oscuridad deberíamos mantenernos todos encerrados en nuestras casas y solamente podrían quedar encendidas las velas benditas, y que entonces si alguien quedara afuera no tendríamos que abrirle al que hubiera quedado afuera, porque no sabríamos nosotros en esos momentos si los que quedaban afuera eran las personas o los demonios. Entonces nadie tendría que salir afuera y que serían días espantosos y que entonces habría que quedar rezando en esos días y que no había que preocuparse de qué beber y qué comer, porque el Señor nos guardaría. Bueno, yo crecí más o menos con esa profecía terrible, ¿no? Cuando uno es pequeño, esas cosas le llenan a uno de miedo. Ahora ya no me da miedo pensar que podría o no suceder eso. Creo que también el Padre Pío habló de algo así. Pero fíjense ustedes que pase o no pase una cosa de este tipo, sin embargo, es analógicamente lo que sucede en los tiempos de oscuridad. Cuando hay oscuridad, no estamos hablando de cualquier oscuridad, estamos hablando de una oscuridad metafísica, de una oscuridad espiritual también, de una oscuridad espantosa en el mundo. De hecho, hoy en el mundo vivimos nosotros una grandísima oscuridad. Que haya gente que no sepa si es hombre o mujer y que piense que puede elegir ser hombre o mujer, es espantoso. Es espantoso. Que nosotros no sepamos qué creer hoy y que tengamos nosotros autoridades eclesiásticas, porque esto no es está visto, o sea, se ve. Uno ve autoridades eclesiásticas, superiores religiosos, obispos que van enseñando cosas contrarias a la doctrina de la iglesia, a la doctrina milenaria de la iglesia. Es espantoso. Entonces, realmente allá afuera de nosotros, afuera de nuestra interioridad, vemos nosotros cosas que son espantosas. Nos espanta a los fieles. Nos espanta a los fieles. Y decimos, ¿cómo puede ser esto? Si esto es lo que siempre se creyó y ahora de repente cambia todo. Entonces, ¿qué es lo que delante de digamos así, de este revoloteo de demonios, qué podemos hacer? No abrir la puerta de nuestra morada para que entre estas cosas a nuestro interior. Fíjese cómo coincide con esa imagen. Y durante los 3 días, que son paralelos a los 3 días en que Cristo quedó en el sepulcro, durante estos tiempos de pasión de la iglesia, de pasión del mundo, de los cristianos, de sufrimiento, durante los tiempos que Dios permita que nosotros suframos la muerte, ¿sí? Que suframos nosotros esa aparente derrota que es lo que parecía a los ojos humanos, la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su permanencia en el sepulcro. Lo que nosotros hemos de mantener encendida es la luz de la fe, que es lo que está representado por las velas benditas, ¿no? Que es la primera vela bendita de nuestra vida, es el cirio de nuestro bautismo, porque esa es la primera vela bendecida, porque es bendecida por el fuego del cirio sagrado que se enciende en el momento de nuestro bautismo y representa la fe. Representa la fe. Eso es lo que nosotros no hemos de perder, la fe. ¿En qué consiste la fe? En que nosotros creamos en la palabra de Jesucristo y que no nos hagamos de los científicos o de los modernos o de los muy progresistas o de los muy avanzados, que pongamos nosotros en discusión y en cuestionamiento lo que el Señor nos ha enseñado y lo que la iglesia ha creído siempre, por todos y en todas partes. Nunca olvidemos este criterio de San Vicente de Lerán, San Vicente, que nos enseña qué es lo que hemos de creer, aquello que se creyó siempre, por todos y en todas partes. Nada de novedades, de novedades en nuestra fe. Entonces, y eso es mantener encendida la luz de la fe. Y se mantiene encendida la luz de la fe también por la oración y por el estudio de la doctrina cristiana y por las obras de caridad y con los sacramentos mientras podamos recibirlos. Porque nunca sabemos nosotros hasta cuándo podremos recibir los sacramentos. Y si dejamos de recibirlos, ¿por cuánto tiempo dejaremos de recibirlos? Una mujer un día me dijo, tenemos que recibir comunión, toda la comunión que podamos recibir, porque no sabemos hasta cuándo podemos recibir. No sé si me lo dijo con ese espíritu apocalíptico, ¿sí? Digamos así, de pensar que la cosa viene mañana, pero aquello yo siempre lo tuve en cuenta.
Y tenía razón aquella mujer, nunca sabemos nosotros hasta cuándo podremos recibir. No sabemos. Y no es ser apocalíptico, es simplemente decir que no sabemos el día ni la hora. Y que no podemos vivir nosotros como si fuera que la misma muerte no puede llegar a nosotros. Mañana puede llegar. Dentro de una hora puede llegar. En el siguiente instante puede llegar. Dios mío, no podemos pensar que no va a llegar. Y es de gente incrédula, de gente que apóstata en cierto modo, ¿sí? Decir que, Cristo no volverá y que todo eso en realidad era una simple alegoría de otras cosas. No. Cristo volverá. Volverá en primer lugar para nosotros en el momento de nuestra muerte. No sabemos cuándo vamos a morir. Y volverá también para todos los hombres cuando menos lo esperen. Cuando menos lo esperen, en ese tiempo en que la gente menos espera, los cristianos, menos esperan el retorno de Cristo, entonces volverá. En ese tiempo volverá. Entonces, no es que nosotros no querramos que vuelva el Señor, nosotros queremos que vuelva el Señor, pero eso que nosotros esperemos que vuelva el Señor, se da esta aparente paradoja, es cuando el Señor menos va a volver. Bueno, el Señor va a elegir cuándo volver, eso nosotros no tenemos que hacer. El tema es que el Señor nos está pidiendo a nosotros que nosotros esperemos, que deseemos su retorno y que vivamos nosotros como si mañana Cristo ha de golpear nuestra puerta. Por eso en el Apocalipsis va a decir, mira que estoy en la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y me abre, yo entraré a su casa a comer con él y él conmigo. Y entonces nosotros no podemos vivir realmente, no podemos vivir como si Cristo no volviera nunca. Como si tenemos todo el tiempo del mundo, como se suele decir. No podemos vivir como tales. Hemos de vivir como quienes están en su última hora. Porque estamos en la última hora. Porque no pasará esta generación sin que se cumplan todas estas cosas. Entonces, y ese es el punto más importante. Es de preguntarme yo entonces, meditando todo esto, ¿yo vivo como si Cristo volviera mañana? ¿O simplemente vivo la vida loca? Simplemente estoy viviendo la vida loca como si Cristo nunca volviera. Mal. Eso está mal. También es necesario que a mí mismo el Señor me ha llamado a llevar una vida justa y a ser como los astros del cielo. Señor, si hay un solo justo, no destruiré. Si hay un solo justo, yo no destruiré ese lugar. Entonces, seamos nosotros el justo. Y ojalá otros nos sigan. El justo en nuestra casa, para que no se destruya nuestra casa. En nuestra cuadra, para que no se destruya nuestra cuadra. En nuestro barrio, en nuestra parroquia, en nuestra diócesis, en nuestro país. En el mundo entero nosotros seamos el justo, para que no se destruya el mundo, para que el Señor dé más tiempo a los otros a que se conviertan. Seamos nosotros el justo, al final eso es lo más importante. Entonces, y si ya llega el tiempo, nosotros no estemos preocupados. No podemos, sin embargo, preocuparnos con esto. Hay gente que hace un tiempo atrás algunos estaban hablando del tiempo del Señor y pensaban que podían más o menos saber el tiempo, el día y la hora. Bueno, siempre todas esas cosas pueden suceder y compañía, pero nosotros no tenemos que preocuparnos de que el Señor no nos dé a nosotros, porque la salvación es lo más importante. No tenemos que preocuparnos a nosotros de que el Señor no nos dé las gracias necesarias para nuestra salvación. Nos dará las gracias necesarias para nuestra salvación. No hemos de dudar de eso ni por un instante. Si nosotros amamos al Señor, el Señor nos dará las gracias necesarias para nuestra salvación. Así que confiemos en Él. No perdamos la esperanza. No perdamos la esperanza. No perdamos la confianza en Dios. Hasta aquí nuestra meditación. Ahora hagamos oración con este texto que el Señor nos ha regalado. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Día terrible, Señor, día terrible, día aquel en que todas estas cosas que tanto amo, todo esto que tanto quiero, se terminará. Todo esto tanto apego tengo, toda esta comodidad que me hace sentir tan tranquilo y que muchas veces hace que yo no desee tanto tu venida, todo eso se acabará. Donde el mundo, el siglo, se disolverá en rescoldo. Gracias, Señor, por permitirme ver con todo esto que realmente las cosas de este mundo no valen sino en función de que me lleven hasta ti. Por eso, Señor, dame la gracia de poder valorar las cosas con su real valor y espere y desee tu venida. Ven, Señor, ven, Señor. Y si te pido, Señor, continuamente que vengas, aumentando en mi corazón el deseo de tu presencia, estate ya conmigo, Señor. Ya quiero que estés conmigo, para que cuando vengas no me sorprenda, sino que al contrario diga, siempre te tuve, Señor, no me sorprende que estés aquí. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. En la contemplación, queridos amigos, quiero que imaginen el día del retorno del Señor. Para aprender con esta meditación, con esta contemplación, a ver las cosas en su real valor. Y quiero que veas, esto va a parecer un poco catastrófico, pero va a ser muy, muy útil, vas a ver que va a ser muy útil. Quiero que veas que todos aquellos lugares, cosas físicas o morales, títulos, tus proyectos, todo lo que vos planeas construir, quiero que veas cómo todo eso es destruido por el fuego. Y quiero que te veas cómo el Señor te pone delante de sí en ese día del juicio final. Quiero que pienses el día del juicio final, cuando seamos todos reunidos en el valle de Josafat, y entonces el Señor juzgue allí a las naciones. Y aquello que más amabas, ¿dónde está? ¿Dónde está lo que más amabas? Quiero que eso mires, que eso lo veas. Si lo que más amabas está en el Señor, no perderás nada. Pero si no, entonces, ¿dónde está todo aquello? ¿Estará en cenizas, quizá? Quiero que mires todo eso y que lo contemples y que agradezcas a Dios que puedas hoy meditar en esas cosas gracias a sus palabras, gracias a que Él nos revela todo esto, y entonces que no te sorprenda aquel día. Y te dejo con mi bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.